Un gusto saludarles en esta oportunidad, en este micro noticiero de cumplimiento. Queremos hablar un poco de una noticia que hemos estado viendo en diversos medios de comunicación sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Madrid, a donde se informaba o se informa de que las cotizadas deben informar de los riesgos de corrupción de su negocio. Eso en grandes términos. Verdaderamente la noticia es importante, y más que la noticia, el contenido de la regulación. En el momento en que ya esté publicada, vamos a sacar unos minutos para comentar parte del contenido de esta nueva regulación en el mercado español. Quiero leer algunos segmentos para que podamos comentar también la noticia en sí, el contenido de la misma, para que vayamos midiendo un poco la proyección, pero especialmente que podamos hacer un ejercicio hacia lo interno de nuestros sistemas bursátiles, de nuestros sistemas de mercado de valores y sistemas financieros en general, para que podamos quizás mapear un poco en nuestros mercados hasta dónde estamos llegando nosotros en este momento, que es un momento histórico, con antecedentes sumamente complejos, con noticias de corrupción graves en el sector público, en el sector privado, y siendo los mercados de valores medios a través de los cuales las economías de un país tienden a dar solución o a buscar soluciones para infraestructura, para servicios y para algunos segmentos de la economía. Entonces es algo que debemos de tomar muy en cuenta en estos tiempos. Pero veamos la noticia. Dice que la CNMV ha aprobado una circular en la que establece los nuevos modelos de informe anual de gobierno corporativo y de informe anual de remuneraciones de los consejeros. La circular, pendiente de publicación en el BOE, tras haber pasado el trámite de consulta pública, determina la obligación adicional de que las sociedades deben incluir en el informe, determina la información adicional que las sociedades deberán incluir en el informe de gobierno corporativo. Entre esa información suplementaria, el supervisor les exige de modo específico que, abre comillas, al informarse de los riesgos que afectan al negocio, describan en su caso los relacionados con la corrupción. Cierra comillas. También será obligatorio informar en detalle de los motivos y circunstancias de las bajas de consejeros, sea por dimisión, destitución o por cualquier otra razón, especialmente en el caso de los consejeros independientes. Además, habrán de informar de las propuestas sometidas a la Junta General de Accionistas que no hayan sido aprobadas y dar información sobre diversidad en materia de edad, formación, experiencia y discapacidad. Con los nuevos modelos de rendición de cuentas sobre gobierno corporativo y remuneración de consejeros, las empresas cotizadas y otras emisoras podrán utilizar formatos de libre diseño tanto para el informe de gobierno corporativo como para el relacionado con las remuneraciones en el consejo o a los consejeros. En cuanto al informe de remuneraciones de los consejeros, las empresas habrán de aportar la información sobre cómo se han determinado las retribuciones variables percibidas. También se reforma el contenido de la información sobre sistemas retributivos basados en acciones, así como sobre sistemas de pensiones o ahorro a largo plazo,
abre comillas, para que sea más clara y precisa, cierra comillas, explican desde la CNMV. Repito, esta es una noticia a implementar en el mercado de valores español, pero es importante que tratemos de hacer una retrospección, vayamos hacia nuestros mercados y empecemos a ver la inteligencia de esta regulación y empecemos a comparar para saber si a nivel interno nuestro, en el tema de cumplimiento, se están promoviendo este tipo de regulaciones o aún estamos pasándola desapercibidas. En un contexto en donde la corrupción es estrella, tristemente la corrupción es estrella en los mecanismos que determinan la confianza y más bien la desconfianza en nuestros mercados y en nuestros sistemas económicos, a donde hace unos meses o un par de años ya empezamos a escuchar noticias sumamente graves sobre la corrupción en gobiernos latinoamericanos, como a través de una empresa Odebrecht que tenía su área especializada para andar comprando voluntades en los diferentes gobiernos de los diferentes países de Latinoamérica para que se le asignaran obras de infraestructura, y siendo los mercados de valores mecanismos a través de los cuales se busca el financiamiento para el desarrollo de determinados sectores de nuestras economías. Definitivamente el tomar en cuenta este tipo de noticias, este tipo de regulaciones, tanto en su mercado como en el nuestro, como en el de todos los que puedan estar viendo este microprograma, micronoticiero sobre cumplimiento, sobre compliance, vayamos pensando, vayamos meditando sobre lo que no tenemos y por qué no lo tenemos, y si vale la pena quizás promover para que lo tengamos. Obviamente es una regulación que va dirigida a las empresas emisoras que cotizan sus valores, sus acciones, sus valores en general en el mercado español. Y dentro de los temas, todo esto gira alrededor de los informes propios del gobierno corporativo, que en algunos países nuestros apenas empieza, en el sector financiero especialmente, pero aún no llega a los sectores no financieros, pero que sí participan en los mercados de valores. Ya eso es algo que realmente es verdaderamente importante. Las reglas de gobierno corporativo, aunque en algunos de nuestros países vamos poniendo como algún tipo de baches de tipo legal, ponemos una ley pequeñita por aquí que regula un tema y otra ley pequeñita que regula otro tema, y no nos hemos decidido en una política institucional gubernamental a establecer claramente como una obligación en las empresas no financieras también la existencia de regulaciones sobre gobierno corporativo. Eso es algo que debiéramos de estar promoviendo en nuestros países, porque ayuda a fortalecer y a entusiasmar más a potenciales inversionistas en esas sociedades. Dice este párrafo que entre esa información suplementaria el supervisor les exige de modo específico que al informar de los riesgos que afectan al negocio describan en su caso los relacionados con la corrupción. Claro que sí, en un contexto como el que estamos viviendo en este año 2018 y venimos viviendo de manera abierta desde quizás una década, acentuándose paulatinamente en nuestro medio empresarial el tema de la corrupción. Hoy todas las empresas de los diferentes sectores de las economías tienen el riesgo de corrupción. Ahora, ¿cómo gestionará un emisor de títulos valores el riesgo que tiene su empresa de la corrupción? ¿Cuáles normas, cuáles políticas, cuáles regulaciones internas, cuáles medios de protección en los procesos de contratación de su personal y de su alta administración estarán usando
o realmente en nuestros mercados no lo estamos aplicando todavía. La inteligencia de esta regulación en el mercado español precisamente nos lleva a eso. Número uno, a entender que la corrupción es parte de los riesgos actuales de cualquier tipo de empresa. Número dos, a llamar a meditación a los emisores y decir, mire hacia adentro, revise a ver cómo están sus políticas relacionadas con el tema. Recordemos que no en todos los países existe hoy legislación que responsabiliza desde el punto de vista penal a las personas jurídicas. En algunos de nuestros países todavía seguimos nada más depositando en la persona física el tema de la responsabilidad penal. En un esquema como el español, el peruano y otros, ya la responsabilidad de tipo penal también recae en la persona jurídica, y entonces han acelerado todo este proceso de regulación para el tema de compliance, para el tema de cumplimiento. Pero el hecho de que en nuestros países no exista no quiere decir que no pueda existir. Y no necesariamente en muchos de nuestros países no necesitamos una ley para establecer una regulación como esta que está estableciendo el rector del mercado de valores español. A través de las facultades y atribuciones que se les otorga a las superintendencias en nuestros países, o a las comisiones nacionales de valores en nuestros países, o a las bolsas de valores en la aplicación de la autorregulación, y de los emisores mismos que quieran atraer con tranquilidad a los inversionistas o potenciales inversionistas, existe la factibilidad legal, existe la posibilidad legal de crear la obligación para que cuando los emisores hablen de sus riesgos también incluyan la corrupción y expliquen en el prospecto correspondiente cuáles políticas tienen implementadas, qué mecanismos tienen implementados para gestionar su riesgo de corrupción. Así que es importante que lo tomemos en cuenta definitivamente, porque estoy seguro de que en nuestros sistemas bursátiles, en nuestros sistemas de mercado de valores, no requerimos de una ley que diga que la persona jurídica es responsable de determinados delitos para entrar en un tema tan relevante en los mercados de valores como la gestión del riesgo de corrupción. Dice aquí la nota que también será obligatorio informar en detalle los motivos y circunstancias de las bajas de los consejeros, sea por dimisión, destitución o cualquier otra razón, especialmente en el caso de los consejeros independientes. ¿Cuál es la inteligencia de la norma? Pues muy simple. Preocupa al regulador aquellas luchas de poder, aquellas estrategias a donde se usen subterfugios legales, mecanismos aparentemente legales para discriminar o para promover a nivel interno en la política societaria de estos emisores o estas emisoras o estas empresas que cotizan en bolsa, que cotizan en el mercado de valores, estrategias para que los consejeros, especialmente aquellos que son independientes y velan por el interés de los inversionistas, especialmente de los grupos pequeños, sean presionados para renunciar, se les destituya. ¿Por qué se les destituyó? Con razón en que hubo un procedimiento que probara ese por qué, o cualquier otra razón. Sencillamente interesa al regulador saber quiénes están y por qué están en los consejos directivos. Y esto ayuda muchísimo a transparentar y a fortalecer y a motivar a los inversionistas pequeños y medianos a poner su dinero en el capital de las empresas cotizadas en bolsa. Entonces, claro que es valioso para nuestros mercados en meditar sobre esa posibilidad. Además, habrán de informar, dice la nota, de las propuestas sometidas a la Junta General de Accionistas que no hayan sido aprobadas y dar información sobre diversidad en materia de salud, formación, experiencia y discapacidad.
Muy interesante también, claro que el regulador le interesa saber qué está prosperando, qué están llevando a las juntas de accionistas y por qué se aprueban y por qué no se aprueban. Porque puede ser que algunos acuerdos que deberían de aprobarse no se estén aprobando y eso en el corto y mediano plazo represente un gravísimo riesgo para la empresa. ¿Cuáles fueron las corrientes? ¿Cuáles fueron los grupos que manejaron políticamente la votación en esas asambleas? Y entonces se pueda mirar lo que realmente está funcionando dentro del poder societario de estas empresas. Y para terminar, cierro con esto que nos ayuda también a cerrar el círculo de interpretación o de comentario más bien. Dice que en cuanto al informe de remuneración de los consejeros, las empresas habrán de aportar más información sobre cómo se han determinado las retribuciones variables percibidas. También se reforma el contenido de la información sobre sistemas retributivos basados en acciones, así como sobre sistemas de pensiones, ahorro a largo plazo, para que sea más clara y precisa. Bueno, ahí está el porqué. Ahora, quiero cerrar el comentario de este micro noticiero de compliance, de cumplimiento, entendiendo que este tipo de regulaciones tiende a ser más relevante en los mercados accionarios, en las empresas que cotizan sus acciones en bolsa. Y no en todos nuestros mercados tenemos empresas que cotizan sus acciones de manera profunda, de manera importante. Sin embargo, todos nuestros mercados centroamericanos, latinoamericanos, están impulsando la creación del desarrollo, o están impulsando el desarrollo de proyectos de infraestructura sumamente importantes, de energía en nuestros países, y están procurando hacerlos a través de emisiones y emisores en los mercados de valores. Eso ayuda al mercado a profundizarse, pero ayuda también a la economía de un país a fortalecerse y a cotizarse hacia afuera. Entonces, vale la pena que hagamos un alto en el camino y en el área de cumplimiento hagamos el ejercicio y estemos pensando en los escenarios que en cada uno de nuestros países tenemos y los que no tenemos, y meditemos en por qué no los tenemos y definamos cómo deberíamos de promover el poder tenerlos. Realmente vamos a seguir dando seguimiento a este tipo de regulación porque consideramos que en cumplimiento es verdaderamente importante, pero muy especialmente para los reguladores y para la transparencia y para el posicionamiento de la confianza en los mercados financieros nuestros. Va a ser sumamente importante analizar la viabilidad de este tipo de regulaciones en nuestros contextos. Su asesor, capacitador y amigo, licenciado William Chinchilla Sánchez, director y fundador del Instituto de Cumplimiento Normativo y del Instituto del Oficial de Cumplimiento, se despide y quedamos a sus órdenes. Deseamos que en su vida haya mucha bendición. Hasta pronto.